Los 1001 balcones del coronavirus. Escrito por Céline Amery. Ilustraciones de Daniela Borel. Leído por Céline Amery. En Montevideo, marzo 2020. Esta mañana soñé que la ciudad se convertía en un gran y bellísimo jardín botánico. Tu edificio se había convertido en un cerezo, el tuyo en un manzano, el tuyo en un roble altísimo, el tuyo en un hermoso cedrón, el tuyo en una palmera desplegando sus ramas como alas de un molino. Los balcones de las casas se convertían poco a poco en flores, cada una con su propio aroma y sus propios colores. En el corazón de cada flor se escondía un tesoro que poco a poco, gracias al viento, soplando y gritando su palabra mágica, se iba abriendo. Coronavirus, coronavirus. Así es, como una madrugada, un canto, en principio tímido, se hizo escuchar. Con el paso de las horas, el canto se volvió himno de balcón en balcón, el himno de los balcones, y fue resonando de flor en flor, cruzando fronteras y océanos para alegrar las almas en pena. Puerta se abre, puerta se cierra, puerta se abre. En otra flor, fue un temeroso cuento que salió. Pero el cuento, al pasar de árbol en árbol, de flor en flor, de corazón en corazón, se transformó, se alargó, se expandió, se convirtió en algo más apasionante que las 1001 noches. De hecho, con el tiempo, se recordaría esta historia como los 1001 balcones. Otra flor decidió pintar, otra enseñar a cuidar el cuerpo, otra a cocinar. Cada flor crecía y crecía a medida que se iban abriendo las unas a las otras. Cada flor observaba el tronco del árbol del cual pertenecía y por primera vez se daba cuenta que no estaba sola, sino que era parte de algo mucho más grande, fuerte, apasionante. Con el tiempo, el jardín se hizo bosque, y del bosque nacieron nuevos seres. Las semillas que habían volado por los 4 vientos, mezclándose, creando nuevas formas, nuevas visiones, nuevos sueños multicolor, eran la oportunidad para los seres humanos de reinventarse, renacer en simbiosis con su entorno. La era del individualismo y capitalismo acababa de morir, dejando lugar al bosque verde de las ramas que se entrelazan para formar lianas indestructibles entre las unas y las otras. Un bosque donde las flores tienen miles de pétalos, cada uno como si fuese una mano preparada para volar a la ayuda del otro. Y donde
se sacan desde las raíces lo más bello de cada uno, cada una, para sanar el planeta y crecer como comunidad. Ayúdame a transformar este sueño en nuestra nueva realidad. Gracias, gracias por escuchar. Cuento leído por Céline Amery.